Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a nuestra charla de hoy a través de nuestra organización. Mi Mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo, en donde nos hemos dedicado, dada la situación que estamos viviendo a nivel mundial, de mantener el tema vivo de manera virtual, de manera digital, que nos podamos comunicar con todos ustedes en donde se encuentren en el mundo. Agradeciendo la presencia de todos que poco a poco se están uniendo a esta videocharla vía Zoom, y en donde, hoy vamos a contar con la muy grata y excelente presencia de la doctora Yosmar Fernández, quien se encuentra ya con nosotros online. Le damos la bienvenida a ella. Y sin antes, recordarles a todos que al término de su intervención, vamos a pasar a los que tengan algún tipo de preguntas, alguna duda, alguna idea. Y recuerden que deben encender su videocámara e identificarse para saber con quién estamos hablando. Antes de comenzar, quiero recordarles que este ciclo va a estar toda esta semana, todos los días a las 6 p.m. Y bueno, mañana tenemos la presencia del sociólogo Darío Morandi, quien fue embajador de Venezuela en Guyana en el 2007. El día viernes tenemos la presencia del diputado Luis Barragán, quien es conocedor del tema, por supuesto. El día sábado, su homólogo, el diputado William Dávila, quien es el actual presidente de la Comisión Mixta en Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica. El domingo vamos a estar con el capitán de navío Pablo Cohen, presidente de Amigos del Esequibo, quien nos va a hablar sobre un tema bastante interesante que no lo hemos tocado antes, que es sobre las aguas del Océano Atlántico y otros puntos referentes a ellos. Ya hemos pasado dos charlas anteriores. La primera tuvimos con el vicecomodoro Luis Inciarte de la Organización Nacional de Salvamento Acuático, ONSA, y ayer mi persona de Mi Mapa, que estuvimos hablando sobre el tema de migración. Y bueno, la próxima semana también vamos a continuar con este ciclo. Vamos a tener a otros coordinadores de Mi Mapa y otras personalidades que estamos invitando para que se unan en la ayuda de poder difundir el tema, que es importantísimo que el tema se mantenga álgido, se mantenga, que la gente conozca los pormenores de ellos, los pros y los contras, y que no caigamos en fake news, como hemos visto mucho, que se habla de que es un territorio perdido, de que no hay nada que hacer, porque si fuese así, les aseguro que no estuviésemos acá. Tener a la doctora Yosmar Fernández, quien, bueno, es una persona con muchísima experiencia para tan corta edad. Y ella tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Central, tiene un magíster en planificación, también tiene una especialización en negociación de conflictos en seguridad y defensa del IAEDEN. Ella es coautora del libro Río en Riesgos de Venezuela, que le vamos a hacer preguntas sobre ello también. Bueno, tiene 15 años con el tema fronterizo, limítrofe. Estuvo 13 años trabajando en Cancillería, conoce muy bien lo que se vive dentro de ella. Ha trabajado en comisiones técnicas en cuanto al tema fronterizo y tiene también 5 años de docencia. Bienvenida, profesora. Bueno, Jorge, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un agrado que me hayan considerado para este ciclo de charlas, sobre todo en estos tiempos tan importantes, tener presente la relevancia que tiene el tema territorial y la territorialidad para los venezolanos, quienes se sienten
especialmente atraído en la necesidad de conocer su historia, ¿no? Y bueno, eso es una labor bien importante. Bueno, sí, por supuesto que la es, y para algo te estuvimos buscando para que nos dieras como que un pequeño briefing del tema del Esequibo en cuanto a la visión que has llevado durante estos 15 años de especialización del tema. Cuéntanos cómo ves actualmente el tema y cómo lo veías cuando entraste por primera vez a esas puertas del tema fronterizo. Bueno, el tema fronterizo no es un tema muy nuevo para mí. Desde muy pequeña estoy asociada con eso por mi papá. Sin embargo, por supuesto, no es lo mismo estudiar y analizar estos temas desde una perspectiva, digamos, desde afuera, a la Cancillería, ¿no? porque bueno, eso te da elementos no solamente para partir y, y conversar con los conocedores, sino también para conocer todos esos intríngulis que de pronto por fuera no se manejan. ¿Cómo se ve el tema? El tema es de por sí un enigma, el tema, y hay que decirlo, es complicado, conlleva una serie de contradicciones para mí, y eso se refleja en el manejo de la cartografía, en el manejo de las imágenes, la representación, su representación colectiva del territorio nacional, ¿no? Y bueno, es un tema de interés que no, de pronto vamos a decir que no se le da la importancia, no todo el mundo le da la importancia que realmente tiene, ¿no? Es un tema que tiene que ver con soberanía, con integridad territorial, pero precisamente debido a esas contradicciones que existen en el venezolano, muchas veces caemos en el tema del desinterés, ¿ok? Eso por allí. Luego, hemos hablado sobre qué tema tocar. Y esto es interesantísimo porque fronterizos son realmente complicados. Y no solamente porque se trata en este caso del Esequibo, sino también porque nosotros tenemos que entender que nosotros somos una relación de interdependencia física con nuestros países vecinos. Tenemos Brasil. Eso ha conllevado ciertamente a tener distintas perspectivas y distintos tipos de análisis de cuántas personas estudian el tema, y esto es importante destacar. Yo no traigo la verdad absoluta, no creo en la verdad absoluta. Yo lo que creo es en una serie de interpretaciones, muchas de ellas muy ajustadas a la realidad, de pronto otras tantas tal vez vinculadas a una observación del nacionalismo, ¿no? Con eso de pronto hay que tener, como te digo, muy complicado. Más revisar la parte histórica nos lleva a nosotros a realizar una serie de cuestionamientos. Entre eso, bueno, cómo se llegó al laudo arbitral de 1899, cómo se llega al Acuerdo de Ginebra en 1906 y qué trajo consigo el Acuerdo de Ginebra. Porque si bien viene a ser la piedra angular de la nación, de esta toda controversia, también llevó consigo una serie de críticas de personajes importantes planos que en su oportunidad no estuvieron de acuerdo con la forma de ese instrumento. Entonces, eso nos lleva a nosotros a revisar a la actualidad. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una observación en su momento que no se prestaron mucha gente por la efervescencia
de los años 60, pero que sin embargo, en todo el tiempo y a la actualidad, nos ha llevado a realizar una perspectiva y a verificar que, bueno, muchas de las observaciones que en su oportunidad hicieron estos juristas venezolanos situación. ¿Por qué? Porque, bueno, se presentaron una serie de grandes para que hoy en día, bueno, lo estamos viviendo, sobre todo ante esta situación de haber llevado, o por parte de Guyana, haber el caso de la coordinación. Sí, nos escribe Milton que nos dice que no se escucha nada. Sí, si me escuchan ahí, ciertamente aquí, digamos que, bueno, yo gozo de toda la parafernalia online y ciertamente cuando agarras una frase, pues la demás se pierde completamente. Entonces, bueno, me disculpo de antemano porque el internet realmente está muy mal. Me tuve que cambiar de lugar. Lamento que no creo que me dé chance de enseñarles unas láminas que tenía preparado precisamente, pero la intención era de mostrarles, decirles que nosotros debíamos ser o deberíamos ser más objetivos en el análisis de este tema y no dejarnos llevar por las pasiones. Como ya lo habíamos hablado antes, son temas precisamente que exacerban el tema del nacionalismo, que nos toca la fibra del venezolano, pero que definitivamente deben ser analizados desde la objetividad y considerando las cosas positivas y negativas que nosotros hemos hecho. Entonces, bueno, habíamos dicho que ya había un laudo arbitral de 1899 que nosotros declaramos nulo y rito en el 62, que a partir de allí se dieron una serie de conversaciones. En 1965 se establece un mapa oficial de Venezuela donde se incorpora la zona en reclamación. Luego en el 66 se firma el Acuerdo de Ginebra, pero hay que destacar algo. Para 1965 ya se hablaban de algunas concesiones petroleras en la zona del Esequibo, sobre todo en la parte de la fachada atlántica. Y eso llama poderosamente la atención, ¿sí? Luego del Acuerdo de Ginebra se dan 4 años de esa comisión mixta cuyos resultados para nosotros fueron realmente negativos porque fue una suerte de congelamiento de las relaciones y así lo vieron en su oportunidad algunos de los especialistas venezolanos. Luego se da la firma del protocolo de Puerto España, muy criticado por todos los venezolanos, aun cuando había algún tipo de justificación sobre las razones por las cuales se firma ese instrumento, y baja nuevamente las aguas con relación a esa propaganda latente, esa propaganda agresiva sobre la discusión de los temas territoriales, porque la efervescencia no solamente era por el tema del Esequibo, sino también por el tema de Colombia. Y el tema de Colombia ha sido persistente en el tiempo, no así el Esequibo. ¿Qué sucede? Posteriormente entramos a lo que es la participación del secretario general de las Naciones Unidas y eventualmente la aceptación de los buenos oficios como mecanismo de solución de controversias, de acuerdo a lo establecido en uno de los articulados del Acuerdo de Ginebra, donde dice que nos debemos someter al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Perfecto. Luego de eso, ¿me están escuchando? ¿No? Perfectamente, sí. ¿Aló? Sí, 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 okay, perfectamente. Ok. Entonces, luego de eso, de esa intervención de lo que algunos le llaman buenos oficiantes, que uno renunció, los otros 2 murieron, luego
El último que nombraron fue Nylander en el 2017, pero que sin embargo ya en el 2018, digamos como que pausó su actividad, porque es cuando el secretario general dice que, bueno, el mejor mecanismo para solucionar la controversia es definitivamente la Corte Internacional de Justicia. Y es cuando Guyana eleva el caso ante la Corte Internacional de Justicia, haciendo una serie de requerimientos, entre los cuales se destaca, bueno, el hecho de que la Corte se emita comentarios sobre la nulidad o no del laudo. Entonces, eso es una cosa altamente discutida, sobre todo aquí en Venezuela. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la revisión, inclusive de las conversaciones previas al Acuerdo de Ginebra, eso era una posición dura por parte de la contraparte, que siempre mantuvo la postura de discutir en principio si el laudo era nulo o no. ¿Sí? Y eso es algo respetable, pues, porque precisamente en el Acuerdo de Ginebra lo que se hace es que ellos reconocen que Venezuela tiene una reclamación en función a que ella dice que el laudo es nulo e írrito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Estamos frente a un escenario muy complejo, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista geopolítico, por decirlo así. Si nosotros hiciéramos un ejercicio mental de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nosotros nos damos cuenta que todos nuestros países vecinos emprendieron un proyecto de exploración y explotación gasífera y petrolera. Eso lo hizo Colombia. Lo que pasa es que no me quiero mover por si acaso se cae la señal, pero bueno, con la lámina. Eso lo hizo Colombia, eso lo hicieron muchos de los países caribeños, sobre todo el cordón oriental. Eso lo está haciendo Guyana, lo está haciendo Surinam, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vemos ese escenario, estamos frente no solamente a la intención de los países por avanzar en el desarrollo económico y por supuesto que se traduce en un desarrollo social de cada uno de los estados, sino también estamos ante la presencia o el aumento de la presencia de los grupos o de las transnacionales. Y eso también tiene un peso importante dentro de esta controversia, lo queramos o no. Porque a fin de cuentas, después del 2004, y eso es importante también destacarlo, después del 2004, con aquellas declaraciones verbales que hiciera el presidente Chávez, él no regaló el Esequibo. Eso es una mala interpretación. Sin embargo, a partir de ese discurso, bueno, se vio de pronto mayor presencia de transnacionales invitadas por Guyana para desarrollar la zona del Esequibo. Y eso tiene implicaciones, porque precisamente una de las posturas duras que había tenido Venezuela, inclusive hasta el año 2002, con lo de la agencia, la Aerospace, fue precisamente en todo momento, por la vía diplomática, reclamar cualquier intervención que se hiciera en la zona del Esequibo, ¿sí? Lo que no se traducía en que se dejaran de hacer actividades, pero sí se mantuvo, digamos, un muro de contención ante ciertos proyectos en esa zona. Ahora, la cuestión es, y la gente tiene que tenerlo muy claro, que no es solamente la presencia de las transnacionales en ese espacio. No es solamente la explotación petrolera y gasífera. Estamos hablando también de una zona donde se encuentran importantes recursos naturales. Estamos hablando del recurso hídrico, estamos hablando de el recurso mineral, ¿ok? Y eso también, bueno, tiene una serie de consideraciones en ese sector. Y a eso lo sumamos, o sea, como dicen, el gran diamante estratégico de Sudamérica
viene a ser precisamente el escudo guayanés. Toda esta parte del macizo guayanés, ¿sí? Por los recursos que allí se encuentran. Ya tenemos ahí dos elementos. Ahora, hay que incorporar otro que nosotros no podemos dejar pasar. Y es el tema de la delimitación marítima en el espacio del Atlántico, sin desconocer que Venezuela, en su fachada marítima, al menos en el área del Caribe, todavía tiene pendiente delimitación con otros países. Pero nos deberíamos centrar, bueno, ok, nosotros entendemos que todo espacio continental o insular genera derechos marítimos, y entonces eso implica la necesidad, por supuesto, por parte de Guyana principalmente, de solventar y resolver esta controversia que de alguna manera, bueno, figura, digámoslo así, de forma coloquial, como una piedra en el zapato, ¿sí? Porque no puede avanzar en el desarrollo de sus proyectos. Si nosotros vemos el establecimiento o la disposición de todos esos bloques petroleros y gasíferos, no solamente de Guyana, sino también de Trinidad y Tobago, también de Barbados. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay también una suerte de solapamiento de todo ese sector, que a su vez se dificulta o se acompaña de una serie de dificultades que genera la delimitación marítima pendiente en esa zona, sobre todo cuando inclusive Barbados y Guyana y todas esas islas se ponen de acuerdo y no solamente comienzan a discutir la condición de isla de ave, en ese caso estamos hablando del Caribe, sino también el tema de discutir la delimitación marítima que Venezuela adelantó con Trinidad y Tobago en 1990. Sí. Y eso hay que destacarlo, o sea, eso dificulta aún más esta controversia. Estamos frente a un interés tácito de un espacio específicamente por unos recursos. Venezuela, yo creo que hizo o tuvo una buena iniciativa cuando firmó con Trinidad y Tobago aquel acuerdo sobre la unificación de los yacimientos transfronterizos de gas en la zona del Atlántico principalmente, o sea, algo potencial. Sin embargo, entiendo que hace como 2 meses, eso por cuestiones de las sanciones, argumentación, al parecer, los países se pusieron de acuerdo. Bueno, digamos que dejaron sin efecto o dejaron en stand-by ese acuerdo gasífero, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes que existen una serie de elementos y de factores internos y externos. Internos y externos, ¿por qué? Bueno, porque ahí también hay una serie de presiones geopolíticas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Venezuela como Estado y Guyana como otro Estado. Tenemos condiciones no solamente sociales, sino políticas y económicas totalmente diferentes. Nosotros en este momento nos encontramos en una situación económica, política, o sea, en todo ámbito, un tanto complicada, ¿ok? Por decirlo menos, mientras que Guyana se ha posicionado en los primeros puestos de mayores descubrimientos en el mundo de gas. En el 2018 estuvo de primero frente a Rusia. En el 2019 Rusia sube un puesto y queda de segundo. Entonces fíjense ustedes que lo que en algún momento nosotros pensamos que el petróleo pudo haber sido en su oportunidad un elemento de negociación, nos estamos dando cuenta en este espacio que ya no pareciera un elemento para Venezuela, para negociar. Muy por el contrario para Guyana. Guyana no solamente está utilizando el petróleo como un elemento de negociación, sino también como un elemento de conflicto. ¿Por qué?
porque existen intereses, sobre todo de países como Estados Unidos, hay que decirlo, Rusia, hay que decirlo, China, etcétera, 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 en todo ese escenario que, por supuesto, ellos van, de alguna manera, ellos van a abogar por los intereses de sus empresas, ¿no? Por sus propios intereses. Entonces, eso hay que revisarlo. Estamos en una posición, Omar, yo diría, desventajosa. Ajá. Bueno, sobre ese mismo ¿Escucha? tema, para ir con con la misma continuidad, sabes que hoy Exxon envió al que era gerente de país, o sea, el gerente de Exxon Guyana, se fue para la sede principal allá en Estados Unidos. Aún no han nombrado al nuevo encargado. Esta semana, yo creo que inclusive hoy, llegaba el segundo barco para transportar el segundo millón de barriles que está comprando Shell Limited, que está vendiendo Exxon con aquella regalía para Guyana, que les tocará unos 5 millones por cada barco, etcétera, etcétera. Y ellos prevén que vengan 3 barcos más. Además de eso, ellos continúan sus labores, quitando el tema y todo ello. ¿Qué opinas que el Estado venezolano no haya ni siquiera dado su punto de vista a las labores que maneja dentro de las aguas por delimitar? Bueno, mira, yo en esa parte yo prefiero no pronunciarme. Yo simplemente lo que he venido haciendo es revisar, por supuesto, y eso hay que hacerlo, hay que hacer un seguimiento del comportamiento de los estados, del comportamiento de las acciones de los gobiernos. Yo lo que veo es que al menos gracias a la Armada venezolana se mantiene el patrullaje en la zona del Atlántico y eso es un elemento importante porque se está ejerciendo soberanía o actos de soberanía en esa zona, la neutralización de algunas naves e inclusive de algunas embarcaciones guyanesas lo demuestran. Y bueno, la cuestión en todo caso en este momento es, hay que evaluar qué se va a hacer. O sea, cuál es la ruta que se debe seguir. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos ante un escenario muy complejo, estamos en una situación en donde, curiosamente, gobierno y oposición coinciden en que los buenos oficios no han perdido vigencia. Exacto. Conocedores o estudiosos tradicionales del tema del Esequibo no consideran eso, consideran que ya pues en virtud a todos los años que han pasado, en virtud a todo ese articulado por el cual nosotros nos hemos basado, dispuesto en el Acuerdo de Ginebra, definitivamente las condiciones actuales nos obligan a reformular. Estamos ante una posición en la que la Corte Internacional creo que volvió a retomar los casos y lo va a hacer por distancia, aunque el 17 de marzo había dicho que ellos iban a parar las actividades por el tema del coronavirus. Pero mientras tanto, bueno, tenemos que establecer la máxima aspiración, por supuesto, es todo el Esequibo. Sin embargo, no se ha hablado digamos, de mínimas aspiraciones o lo mínimo que se pueda aceptar. Y eso es importante conversarlo, porque cuando nosotros hacemos una revisión también de todo ese discurso o ese lenguaje discursivo político, al menos de los presidentes, o en algunos otros espacios, como han sido de pronto las Naciones Unidas, etcétera, se ha hecho mucho hincapié en el tema de solución a través de la equidad o lo equitativo. Y eso es bastante llamativo
porque eso sugiere sin duda, tal como lo decía el abogado René de Sola, eso sin duda sugiere mutuas concesiones. Y eso el venezolano lo tiene que manejar. O sea, no podemos seguir avanzando ante escenarios irreales porque mal podemos hacer análisis sesgados. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Bueno, ¿qué es lo que estamos dispuestos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que vamos a aceptar? Y ese debate yo siento que tal vez de pronto no se ha dado y nos hemos quedado mucho en ese discurso, por supuesto, que tiene que ser, en ese discurso grandioso de todo el Esequibo, etcétera, etcétera, pero nos tenemos que centrar. El escenario disponible en este momento no es positivo, eso hay que decirlo, y tenemos que avanzar en función a eso. O sea, ¿qué vamos a hacer y qué vamos a aceptar? Claro. Hay algo importante que por supuesto a veces mucha gente lo pregunta. Bueno, ok, el no presentarse ante la corte tiene algún tipo de algo negativo con respecto a las acciones que ha venido haciendo Venezuela. Bueno, no. Cuando uno revisa los casos ante la Corte Internacional y cómo ha sido la participación de los estados, se da cuenta que hay muchos que no han reconocido las sentencias de la Corte y que inclusive de una forma alterna han llegado a la negociación o en otros momentos han aceptado, eventualmente con el pasar de los años, han aceptado lo que la Corte estableció. Un caso parecido, que eso es lo que casi todo el mundo siempre pregunta, bueno, el caso parecido es Nicaragua-Honduras. Y allí había una situación muy parecida a la de Venezuela y Guyana, y el laudo se consideró que no era nulo. ¿Ok? Entonces, o sea, hay elementos... Sí. Hay elementos de revisión, no solamente jurídicos, sino geográficos, geopolíticos, que se vinculan, que están intrínsecamente relacionados y que hay que analizarlo. O sea, es obligatorio, es mandatorio para todos poder entrar en contexto. Si todos estamos de acuerdo que por ahora no debemos ir a la corte, y digo por ahora porque con la situación que estamos actualmente no sería nada así factible, pero también sí existen otros que dicen que los buenos oficios ya no tienen ninguna relevancia. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué camino pudiera tomar Venezuela en cuanto si estos dos puntos no deberíamos tomarlo? Venezuela ha tenido una postura tradicional que ha apostado por la negociación directa. O sea, Venezuela entiende que tal vez la participación de terceros en esas situaciones se ha visto perjudicada y Venezuela entiende que la negociación debe ser directa en buenos términos y además que hay algo, sobre todo para la gente que a veces dice, bueno, nos metemos militarmente, pero hay una cuestión, es que nosotros estamos comprometidos con la solución pacífica de las controversias. Entonces, digamos que en este momento que ese escenario no es viable, por decirlo así, ¿no? Tú dices que volvamos otra vez a la negociación directa, tal como que los primeros 4 años después de la firma. No, para nada. Es que las condiciones establecidas dentro de ese acuerdo de Ginebra, o sea, las condiciones establecidas dentro del acuerdo de Ginebra son muy particulares y están supeditadas, como yo les dije a ustedes, a un análisis amplio, a cualquier tipo de análisis que puedan hacer. O sea, nosotros todavía tenemos internamente una discusión que si el caso puede ser elevado o no ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, hay estudiosos, y yo no quiero decir nombres porque yo no quiero comprometer a nadie, pero existen estudiosos que dicen, bueno, mira, no, o sea, no la reconocemos, no tenemos por qué ir,
pero hay otros tantos que dicen, bueno, ya va, en el Acuerdo de Ginebra está establecido el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y allí está reseñado la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ¿cómo sí, que yo quería saber si esos puntos, sí, por eso, si ese artículo 33, cuando nombra todo lo que son mecanismos, los nombra bajo un orden establecido de ir uno por uno, o simplemente los dos países los ven todos y entre ellos escogen uno. ¿Cómo sabes tú de eso? De eso también existe un debate. Hay gente que dice que no, bueno, que hay un camino, una línea que seguir, pero hay otros tantos cuando leen el Acuerdo de Ginebra que dicen que no. Acuérdate que eso es una cuestión también de interpretación y las interpretaciones jurídicas dan para mucho. Yo no siento que haya que seguir una línea, pero eso es una cuestión muy particular, ¿ok? Hay allí una situación, sobre todo con la participación del secretario general, en donde se dice que, bueno, él escoge uno de esos mecanismos y bueno, y si no, escoge otros tantos hasta que se dé solución a la controversia. La cuestión es que en el 2018 sugirieron que sea la Corte Internacional de Justicia, esa fue la postura. Digamos que ese ha sido el mecanismo visto inclusive a nivel internacional, porque esa ha sido la tendencia en la mayoría de los casos, que sea el mecanismo idóneo para solventar las controversias territoriales. Y bueno, no pareciera tan descabellado, ¿no? La cuestión es que nosotros tenemos ese karma de que, bueno, cuando hay una tercera persona o hay una tercera parte, nos vemos poco beneficiados, pero la cuestión es sustentar. Si nosotros tenemos el sustento verdadero, la verdadera argumentación, y tenemos las pruebas suficientes, bueno, ¿cuál es el problema? De hecho, pues, el profesor Lara Peña lo decía en uno de sus escritos. Él dice, no podemos seguir con la mente de aldeano. O sea, tenemos que entender que la tendencia es la Corte y que eventualmente nosotros de alguna forma debemos apegarnos a eso, en pocas palabras, ¿no? Entonces, esas son cosas que también hay que evaluar. O sea, no podemos seguir hablando o considerando que hay ciertos temas tabú porque sencillamente no nos convienen, ¿no? Bueno, pero vamos a evaluar realmente lo que hemos hecho, ¿no? Los actos que hemos realizado para justificar nuestra postura. Ok, pero bien, si estamos considerando que el tema de la Corte se debe mantener en tapete, ¿por qué Venezuela pudiera aceptar la jurisdicción de ellos sabiendo que el artículo 53.2 de los estatutos de la Corte indica claramente que para ellos tomar un asunto tiene que estar basado en hechos y derecho, que busca validar un laudo que fue digamos que fue puesto en una lupa con el acuerdo de Ginebra del 66. Entonces ellos quieren brincar sobre el año 66. Somos firmantes del pacto del 47, etcétera, etcétera. Pero el artículo 53.2 de la 6J lo dice claramente, de hecho y derecho, y Guyana no lo tiene porque está simplemente revalidar algo que ha sido otra parte como írrito, como nulo. Claro, pero aquí hay que recordar algo. Lo nulo y lo írrito lo estableció Venezuela. Exactamente. Y en el Acuerdo de Ginebra dice, o sea, porque Venezuela tiene una situación con el hecho de que el laudo es nulo o írrito. Por eso es que la posición guyanesa desde un primer momento fue, vamos a discutir la nulidad o no del laudo. Ahora, hay algo importante,
por supuesto que existe una cuestión que los estados son soberanos de decidir o no la jurisdicción de la Corte. Venezuela, en una postura que ha mantenido a lo largo de los años, sencillamente no la reconoce, ¿ok? Y eso es un acto soberano. La cuestión es que ahí es cuando entra el debate con el tema del Acuerdo de Ginebra, es, bueno, pero ya va, en el Acuerdo de Ginebra, uno de los artículos establece el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y allí está estipulado la Corte. Entonces, ¿cómo hacemos? Y en ningún momento se ve ningún tipo de reserva. Entonces, eso es un debate, por supuesto, que yo no lo pudiera dar, eso lo tienen que dar los expertos, y yo hago ahí siempre mucho énfasis, aunque a veces le duela a mucha gente, pero lo tienen que dar los expertos en derecho internacional. Exactamente. Tomando en cuenta también que se me olvidó comentarte que, bueno, el señor Ban Ki-moon, siendo secretario general de la ONU, a manera personal, yo digo que él demostró bastante apego con lo que es Guyana. Recordemos que meses antes de irse de la ONU, visitó personalmente Georgetown, se fue en un vuelo comercial, estuvo unas horas con Carl Greenwich y después se fue. O sea, fue algo que fue muy extraño viendo de un secretario general. Y bueno, y ya sabemos todo el tema con el señor Dag Nylander, que por ende vemos que hay un poco de, digamos, de favoritismo hacia Guyana por muchísimos puntos, entre ellos con la misma diáspora que estamos aquí viviendo. ¿Qué opinas de ello? Cuéntame. Bueno, a mí nunca me ha gustado calificar las actuaciones de ninguna de las partes involucradas en ninguno de los casos. Te repito otra vez, yo simplemente evalúo las acciones que han venido desarrollando a lo largo de los años. Si nos ponemos a ver por el tema de apoyo internacional, bueno, podemos entrar en discusión, sobre todo porque Guyana ha tenido el apoyo restricto, por ejemplo, del CARICOM, apoyo restricto de una cantidad de países, sumándose inclusive Estados Unidos, y eso, por supuesto, eso entraría en debate. Eso también es una forma de presión, ¿ok? Porque eso también hay que evaluarlo. Hay que evaluar el apoyo internacional que tienen cada uno de los países. Y sobre todo apoyo público y notorio. Y en eso CARICOM ha sido inclemente. Totalmente inclemente con nosotros, aun cuando exista esa relación a través de Petrocaribe, ¿ok? Lo que no ha garantizado cambio de posición con respecto al Esequibo. Sí, por supuesto. Es más, Entonces, bueno, o sea, se usó dentro del propio Georgetown con aquel convenio de arroz que sabemos que se rompió en el año 2015, pero que actualmente somos igualmente los principales importadores de arroz a Guyana. Okay. Quería conversar contigo para ir después con lo que es la parte de las preguntas de tus 3 escritos que has aportado a nuestras redes, que hemos ido publicando durante todo este tiempo, y tú lo llamas válidamente lo que son las reflexiones fronterizas en tiempos de pandemia. Cuéntanos algo sobre ello en cuanto, cuéntanos algo sobre ello. ¿Ha afectado mucho el tema del Esequibo con todo este inconveniente del coronavirus? ¿Cómo que ha afectado mucho? Ha afectado las negociaciones, las conversaciones, los planes, tanto de Venezuela como de la ONU, como de Guyana. Bueno, como ya sabemos, eso está paralizado, ¿no? Precisamente por el tema de la pandemia. Pero haciendo referencia a lo que me preguntas sobre los artículos, el primero de ellos, que es precisamente sobre el caso del Esequibo, era como una invitación a la reflexión. Sí.
¿Por qué? Porque, bueno, Ok. sí, en los últimos años, digamos que en los últimos, sí, en los últimos años, el tema del Esequibo se ha mantenido de alguna forma latente, sobre todo por la participación de todos estos grupos activistas que se comenzaron a crear desde el 2000, al menos los recientes, desde el 2009, que han hecho de pronto como un acto un acto reflexivo y de llamar a la gente a retomar estos temas territoriales y a entender un poco cuál es la realidad de estos temas. Pero también hay una cuestión de invitar a reconocer cuáles han sido las cosas positivas y las cosas negativas que nosotros mismos, en las que nosotros mismos hemos incurrido, para tratar de abordar, bueno, todavía, porque aunque la gente diga que no existe, todavía existe contradicción entre los venezolanos con respecto al tema del Esequibo. ¿Okay? Por supuesto, yo no los voy a precisar en este momento, cada uno de ustedes probablemente se ha podido dar cuenta, pero era un tanto invitar a esa reflexión y a ese dar a conocer de lo que desde otro punto de vista el venezolano siente. Porque si bien se han hecho esfuerzos por mantener viva esa reclamación, por otro lado se puede ver que también hay mucho desgano y hay de pronto mucha indiferencia, pero ese desgano y esa indiferencia tienen un origen. Entonces un poco a esa reflexión. Los otros dos, que tienen que ver con un tema de expertos, eso yo, bajo unas consideraciones muy personales, a mí a veces me llama la atención porque hay mucha gente o hay algunas personas que siempre hacen énfasis en el tema de los expertos o se autodenominan expertos muchas veces, cosa que a mí me causa a veces hilaridad. Sí. Es porque yo creo que hay que rescatar los verdaderos logros que se han hecho en materia fronteriza y en materia de límites. Y esos logros, por supuesto, se hicieron bajo X cantidad de gobiernos, pero tuvieron una cara visible, una cara pública. Y en eso yo destaco, por ejemplo, Isidro Morales Paúl, que no todo el mundo lo conoce, pero fue prácticamente el que nos delimitó todo ese espacio marítimo que, por cierto, nosotros seguimos haciendo país de espaldas al mar, cosa impensable. Sí. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque Caribe, nosotros, sí. Claro, no, y muchas veces no es solamente el tema del Mar Caribe, sino también es una discusión de cuando hablamos del espacio geográfico, hacemos referencia a los 916.445 kilómetros cuadrados, pero nosotros no hacemos referencia a los, por estimación, a los casi 860.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo que tenemos. Sí, o sea, exacto. Invito a la reflexión a entender la importancia de la delimitación marítima, porque eso nos hizo ganar un espacio vital para todos nosotros. Ahí destaco, por ejemplo, en las últimas, las acciones adelantadas por el doctor Jean-François Pulvenís, un hombre probo, con sí. Un conocimiento de alta, como dicen, de alta factura, y eso hay que reconocerlo. Y bueno, sí. Por supuesto, el profesor Pablo Jera, el profesor González Oropesa, son sí. Personas que, y yo lo destaco mucho, que hicieron, pero que no andan por el camino de la vida argumentando que son expertos o no son expertos. No, es que, señor, hay unos zapatos que uno tiene que saber si puede calzar o si ha llegado a calzar o no. Entonces, esa es la pregunta que te iba a hacer. Realmente. Sí. Ajá. Esa es la pregunta que te quería hacer, que la saqué de ese último párrafo del escrito sobre Pablo Ojer, sobre todos ellos, en donde yo quisiera Ajá. saber quién para ti actualmente pudiera llegar a calzar la talla de unos zapatos para llamarse experto actualmente.
Ay, Dios mío, no. Eso significa dar nombre y apellido y yo en eso no me comprometo, porque entonces, Okay. no. Eso es un compromiso muy grande. Lo importante Bueno, es dejarle ver a la gente que existieron personas que hicieron grandes logros y grandes aportes para el país. Hay que rescatar su trabajo, hay que promover su trabajo, porque hay otra cosa importante. Muchas veces, y yo porque siempre, eso me lo enseñó mi papá, que todos los temas de interés que tengan que ver con los temas o con todos los temas, realmente en general, uno tiene que asistir para ver qué dice la gente y cómo es su forma de pensar y cuál es su tipo de análisis. Y en esto hago mucho hincapié porque es importante destacar que hay muchos análisis que no son nuevos, que muchas veces la gente se atribuye, pero que cuando uno ha leído, o sea, cuando uno se sienta a leer todos esos libros, sabe cuál es el origen de ese análisis. O sea, los análisis tienen nombres y apellidos. La información está ahí, pero los análisis siempre son distintos. Entonces, bueno, yo hago un poco eso y todavía me falta, o sea, porque yo siento, sobre todo con la gente con la que yo tuve oportunidad de trabajar, y eso ahí sí es una cosa, sí les digo, meramente sentimental, pero hago justo reconocimiento a la gente que trabajó incansablemente en cuanto a los temas de límites, de frontera, y que yo siento que de alguna forma les quedaron debiendo no solamente reconocimiento, sino se les quedó debiendo agradecimiento. Porque hay algo importante, hay mucha gente que no ha publicado libros, hay mucha gente que no ha publicado artículos, pero esa gente ha trabajado incansablemente y se especializó en ciertos tipos de temas de forma continua, recurrente, se especializaron, muchos sí eran expertos, pero simplemente no aparecieron porque no escribieron, y no puede ser que ellos se pierdan en el camino por eso. Entonces, de alguna forma hay que reconocer. Yo siento que el tema de la meritocracia, guste o no, hay que destacarla. Es necesario, claro. Y por supuesto, y bueno, es de alguna forma como un aporte y un agradecimiento a esa gente que hizo y que a lo mejor no se les conoce. Bueno, si me das entonces un chancecito, entonces, a través de lo que dices, que quisiera tomar palabra para en este instante darle las gracias a tu papá, quien está presente con nosotros, Marco Fernández, quien fue director de Fronteras y quien aportó muchísimo. Si quiere, señor Fernández, puede darnos algunas palabras ya que está presente. Y yo, bueno, quisiera robarle su tiempo para, por lo menos, que nos cuente un poquitico de tanta faceta, de tanta delimitación, de tanto que lo vi en lo que es videos poniendo bloques a ese poco de hitos, que eso fue un trabajo excelente. Y bueno, aprovechar que está por acá. Eso es una trampa. Sí. Bueno, no es muy una bien. trampa. Aquí está. Buenas noches a todos. Es un placer para mí pues estar compartiendo con ustedes. Ustedes constituyen pues generación de seguimiento y relevo, porque hay unos que ya se les está pasando o se nos está pasando el tiempo. En realidad mi experiencia fue muy grata allí en la dirección de Frontera. Aprendí muchísimo de mucha gente muy bien preparada, con mucho conocimiento de aquilatada trayectoria, y bueno, de esos conocimientos pues los sumé a mi interés personal como venezolano y he tratado de transmitirlos en las diversas cátedras donde he dado clases y en las conversaciones, inclusive en los grupos y en las redes sociales donde participo, porque todo venezolano debe conocer su historia y su geografía, dos hermanas gemelas, siamesas, que tienen que estar unidas, porque es la única manera que uno conozca a su patria, a su país. Conociéndolo, uno va a aprender a quererlo, y queriéndolo, uno lo va a poder defender. En la cuestión fronteriza, como dice y se ha hablado acá en el transcurso de la noche, es muy interesante y llama y despierta esa fibra al venezolano, pero hay que verla con calma y con ojo avisor,
en virtud que tal vez no se ha tocado en un aspecto allí que tiene que ver con la posición del Estado. Uno puede discutir, uno puede hablar, sopesar, buscar un grupo de presión, pero hay que ver la posición del Estado. ¿Cuál es la posición que tiene el Estado? Y basado en eso, bueno, orientar acciones. Me refiero, nosotros en Frontera, por lo menos para llevar a cabo cualquier tipo de reunión, hacíamos reuniones previas. Y era una reunión multidisciplinaria con el conocimiento de los diversos campos del saber. En Cancillería tenía que estar un politólogo, un internacionalista, el abogado, el ingeniero geodesta de mediciones, etcétera, para la discusión de cualquier tipo de actividad que se vaya a llevar a cabo y visualizar cuáles serían los intereses del Estado y cómo poder orientar esas negociaciones para salir pues, de la mejor forma y manera. Basado en eso, tenemos que ver cuál es la posición del Estado, los entes que están trabajando ahorita, ver cuál es la orientación, tiene que haber una información hacia el público, hacia el venezolano común, para darles esas herramientas. Y lo que no se ha hecho hasta ahora se está haciendo por estos grupos de redes que transmiten esta inquietud. Lo mío, bueno, he realizado de las clases que he dado, inclusive en las diferentes escuelas donde he dado clases, he tomado algunas de mis transparencias y las he publicado. He hecho prácticamente como 7 videos y que lo he subido a las redes a fin de que sea del conocimiento público. Entre ellos están las delimitaciones de áreas marinas y submarinas de Venezuela en el Caribe, y otros tantos aspectos que tienen que ver con lo que es frontera. Hay que difundir ese conocimiento, hay que hacerlo porque hay que transmitirlo a la generación de relevo, a la generación que viene detrás. Ustedes ya tienen que ir visualizando a quienes van a preparar de los que vienen atrás. A mí me decía el almirante Daniel Hernández, Fernández, ¿a quién preparaste tú para que siga tus pasos? No se trata de preparar a alguien. Uno no puede decir, mira, tú vas a hacer. No, eso tiene que nacerle a la persona y basado en ese interés, brindarle todo el apoyo necesario para que crezca en ese campo del saber y del conocimiento. Me tocó la suerte de que la hija mía, pues, le gusta el tema, es geógrafa y me pareció muy bueno. Ya tenemos, ya yo digo que he puesto mi granito de arena y creo que hay algo más. Hasta aquí llega la intervención. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Así es, su hija, bueno, fíjese que ya, y sí podemos decir claramente de tal palo, tal astilla. Y yo los invito a todos ustedes a que sigan el canal, busquen en YouTube Marco Fernández y van a ver una serie de videos interesantísimos con una música de fondo excelente, donde se explica claramente el tema de limitación, van a ver personas colocando hitos, etcétera, etcétera, ¿ok? Muchísimas gracias a la gente de mi país por esta oportunidad de escucharlos. Muchísimas gracias a la doctora Yosmar y a su padre. Qué bonito ver esa consanguinidad, pues, repetirse en el tema. Pero voy a la pregunta, o una de las muchísimas preguntas que tengo. Básicamente, cuando la escuché a ella hablar sobre la Corte Internacional de Justicia y en este momento un escenario relativamente pareciera no favorable para nosotros, ¿qué tiempo toma un hecho, una polémica, un asunto jurídico como el venezolano con Guyana en darse una respuesta de cualquier tipo? No voy a hablar ni voy a pedir ningún escenario, pero sí más o menos cuánto tiempo lleva eso. Y la pregunta del tiempo va unida a un hecho muy fundamental. Yo por profesión soy geólogo, yo soy ingeniero geólogo, como les dije, yo trabajé en la plataforma del Tana, nosotros delimitamos con Trinidad las aguas, digamos, dentro de la plataforma, las aguas técnicamente que correspondían a yacimientos del lado de Trinidad y del lado venezolano. Fue un hecho de una monetización de un proyecto que en ese momento en que yo participé con Chevron, fue de grato acuerdo, de muchísima amistad entre ambos países y a un arreglo que se llegó que lamentablemente desde el punto de vista político no resultó. Pero en el caso de Guyana con Venezuela, ir a la Corte, ¿cuánto tiempo tomaría algo como eso? A sabiendas que Exxon está haciendo todo el lobby poderosísimo, no solamente en New York, sino que la Che y los chinos también lo están haciendo para ver
dónde se meten en ese lomito que hay. Bueno, con el tema del tiempo, eso realmente no sabría decirlo, porque ciertamente la Corte se toma el tiempo para evaluar la argumentación que entregue Guyana y la argumentación que en todo caso debería entregar Venezuela. Eso, por supuesto, toma un periodo desconocido, porque eso ya tiene que ver con un tema de lo que se tarden en la Corte para revisar y para poder dar un dictamen, ¿no? Con respecto a eso. Entonces, no hay un tiempo establecido. No se está haciendo contrarreloj. Lo cual va en detrimento de la Epson, porque un proyecto de producción en aguas, digamos, de la plataforma vamos a llamarlo así, de la plataforma del Esequibo, cuando ellos ya han descubierto y quieren producir, necesitan delinear los yacimientos. Y eso ya debe haber un programa que seguro lo debe tener Exxon, pero no lo puede poner en actividad ni en operación hasta tanto no haya una solución del problema. Y si eso se tarda, y yo voy a poner un número, si eso toma más de 2 años, pues indudablemente es un proyecto que se retarda en su ventana de oportunidad. Claro. Es así. No, Okay. y que hay que recordar otra cosa, que ahí están apoyando Estados Unidos, China, Brasil inclusive también está apoyando a nivel monetario a Guyana en esta discusión de la controversia ante la Corte Internacional. Entonces eso también refleja la presión que existe para que se solvente de una vez por todas esa controversia. Vamos a el señor Antonio Castillo, coordinador de MIMAPA en Dominicana. Adelante, Antonio. Buenas noches, Sí. ¿Cómo están? Saludos, Yomar, ¿cómo estás? Saludos a su padre también. Mi pregunta va básicamente con lo que tiene que ver con el Acuerdo de Ginebra y la Corte, porque si tú lees el Acuerdo de Ginebra, dice que la solución final debe satisfacer ambas partes, ¿verdad? Ese es el punto 1. Posterior a que Guyana fuese a la Corte y posterior a que el secretario general de Naciones Unidas escogiera la Corte como medio de resolución, ya Guyana aspiraba, y lo decía públicamente, a solucionar el tema en la Corte. Entonces, mi pregunta es, si yo soy secretario general de las Naciones Unidas, y tengo que escoger una vía de solución, y los dos países quieren diferentes vías de solución, y yo tengo que escoger una solución que satisfaga ambas partes, ¿por qué escojo la vía que satisface solamente una parte? Eso es un punto importante a tomar en cuenta, porque basándose en eso, y si la Corte, vamos a suponer que sentencia a favor de Guyana, ese acuerdo no satisface a ambas partes, sino que satisface una sola parte con el apoyo de Naciones Unidas, además. Claro, hay algo importante. El Acuerdo de Ginebra, como bien tú dices, tiene uno de los grandes objetivos es precisamente lograr una solución práctica y satisfactoria para ambas partes. Ahí estamos muy bien. La cuestión es que esa solución práctica y satisfactoria lleva consigo la consideración de los derechos de ambas partes involucradas, ¿ok? Ahora, hay otra cosa, como bien tú dices, la solución que se vaya a dar o el dictamen que se vaya a dar, nada más en ese proceso de la Corte Internacional de Justicia, es completamente incompatible a una solución práctica y satisfactoria, ¿ok? Y es allí uno de los elementos que le ha permitido a Venezuela simplemente decir que, o sumarlo como uno de los argumentos para no reconocer la jurisdicción de la Corte. Entonces, ¿es completamente incompatible la Corte Internacional a un acuerdo satisfactorio? Sí lo es. Pero, bueno, hay que evaluar, como digo, el debate ya lo tienen que hacer los expertos en derecho internacional. O sea, tienen que evaluar bajo qué consideraciones
se va a trabajar o se va a seguir trabajando en esto. Perfecto. ¿Alguien más, además del señor Milton, del señor Antonio, quieres intervenir con alguna pregunta, algunas sugerencias a la profesora Yosmar? Disculpa que no me he presentado. Un saludo a todos. Me alegra gratamente escucharlos a todos y me siento pequeñito a ver cómo a gente tan experta conoce el tema, ¿no? Y cómo lo maneja. Me llama poderosamente la atención algo que dijo la especialista hace rato, que fue... Hombre, perdón. Disculpa, soy yo, Freddy Vegas. Freddy Vegas, claro. Dale, Freddy. Adelante. Sí, yo siempre estoy por aquí escondido, pero sabes que no soy muy experto manejando el tema de las redes sociales y este asunto de la tecnología. Pero siempre estoy por aquí. No te preocupes. Sí. Adelante. De oyente. Primero, ante todo, felicitarlo por lo que decía, pues el gran dominio que tienen del tema y la facilidad con que hacen que los que no seamos expertos conozcamos los puntos de vista del país. Y me llamó algo poderosamente la atención, que fue cuando la especialista dijo que como venezolanos tenemos que entender que hay como una tercera alternativa, que sería la forma de que, ¿cómo me explicaría? De que el acuerdo o la decisión que se tomase involucrara que nosotros tendríamos que ceder algo del territorio, ¿no? Eso fue lo que más o menos entendí, o si no, para que me lo aclarara de una forma mejor. Bueno, lo que hay que entender es que ciertamente la negociación lleva consigo un tema de flexibilización de las posturas, que eso se inclina a la consideración de reconocimiento de derechos. O sea, y así inclusive fue establecido dentro de los discursos que Venezuela ha dado a nivel internacional. Se ha hecho mucho hincapié en el reconocimiento de los derechos de las partes involucradas. Eso implica no ceder, porque no se está cediendo, sino sencillamente reconsiderar que hay algo que a nosotros no nos gusta ver, pero bueno, hay algo que es que se reconoció un Estado en 1966, que se le reconoció conjuntamente territorio, población y gobierno, los elementos constitutivos del Estado, que eso implica necesariamente que ese Estado naciente reconoce como suyo el territorio que heredó. Entonces, eso nos lleva a algo. Si nos vamos a sentar en una negociación, no podemos definitivamente ninguna de las partes ir con una posición dura, porque no va a haber nunca una solución satisfactoria para nadie. Y eso hay que considerarlo. De hecho, esa fue una de las grandes discusiones que se daban en torno a el doctor Isidro Morales Paul, porque él decía, tenemos que ser conscientes que eso es un territorio que ha estado bajo administración de Guyana y que no necesariamente completo, aun cuando legítimamente tengamos los derechos, puede ser que lo tengamos en toda su amplitud. Eso es lo que pasa. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a nuestro coordinador en Buenos Aires, el señor Américo Sifontes. Si quieres pon tu audio, ¿ok? Que lo tiene apagado. Hola, buenas noches a todos. Hola, Yosmar. Hola, Américo, ¿cómo estás? Un saludo referente a lo que más o menos dijo Antonio y unas incertidumbres que tengo acá. Venezuela siempre se va hacia el lado de los buenos oficios y Guyana se va siempre al lado de la corte. Entonces, si el acuerdo dice acuerdo práctico y satisfactorio, ahí está el primer punto que hay que buscarle, como quien dice, la parte práctica.
Si a ellos no les gusta sentarse con nosotros a hacer una negociación directa, tampoco nosotros podemos sentarnos con o aceptar la Corte. Entre esas partes, el acuerdo, acuérdate que tiene negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, y lo último que se pudiera llegar es a una organización regional que también está en ese acuerdo. O sea, tomar todos los entes de la región para ver a qué solución buscarle a esto. Y lo otro, cuando dijiste que el caso de Nicaragua y Guatemala, creo que fue que dijiste, Honduras. ¿no? Honduras, que tienen una cosa similar. Creo que en el lado de nosotros hay una cosa muy importante que hay que sacarla y que la Corte tiene que tomar en cuenta. Es que existe un documento por los mismos jueces que fueron a este arbitraje írrito, y que después de la muerte de uno de estos señores dejó un testamento donde se le acusa que ese arbitraje que se hicieron no tenía, como quien dice, la buena fe de realizarlo. ¿Tiene algún peso esto en la Corte al haber el señor Severo Malek Prevost, haber dejado un testimonio de que hubo una componenda en ese arbitraje? Y que la Corte tenga que tomar eso por supuesto que es un elemento que debe ser sometido a evaluación. La cuestión es que no sabemos a ciencia cierta bajo qué criterio vaya la Corte a evaluar ese memorándum, que siempre he dicho, muy responsablemente se dejó para ser publicado un año después, demasiado tiempo desde entonces, y bueno, habría que ver bajo qué criterio la Corte analizaría eso. Lo otro es que, como tú bien dices, Venezuela ha tenido una postura y Guyana ha tenido otra. Es que desde un primer momento, y eso hay que hacer mucho énfasis, Venezuela y Guyana han tenido posturas completamente diferentes. Venezuela ha apostado por la negociación directa y Guyana desde un primer momento ha apostado por la Corte Internacional de Justicia, porque ellos entienden que el problema es meramente jurídico, ¿ok? Y entonces, bueno, les digo, o sea, vamos a llevarlo ante la Corte y que diga si eso, como tú dices, es nulo o no. Entonces, allí se supone que los estados aprovechan la oportunidad para entregar todas las argumentaciones y todas las pruebas posibles que justifiquen su posición nacional. La otra cosa es que desde el punto de vista de contenido o la visión con la que se firmó el Acuerdo de Ginebra, Venezuela siempre apostó por la buena fe y el cumplimiento de la buena fe. Pero sin embargo, Guyana siempre estuvo en una postura ofensiva o defensiva, en donde no había discusión. O sea, no existe discusión para ellos del territorio, y por eso es que ellos siempre hacen mucho énfasis en que no le vamos a dar nada a Venezuela, bla, 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 pero ya lo discutimos. Es que Guyana considera ese territorio propio porque lo heredó así. Entonces, también hay que entender cuál ha sido la postura venezolana y cuál ha sido la postura guyanesa, porque es necesario entender que existen posturas completamente contradictorias con respecto a esta controversia, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista procesal inclusive. Gracias por tu respuesta. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Américo. No sé si habrá alguien más que quiera intervenir, o si no, vamos a cerrar ya el ciclo por el día de hoy. Vamos a darle gracias a la profesora Yosmar Fernández por su valiosa presencia el día de hoy, por sus aportes, por informarnos, lo que nos hace, bueno, buscar entonces seguir haciendo zapatos para ver quién calza en ese zapato que dé la talla y que pueda realmente hacer que este asunto llegue a un término favorable nuestro, que es lo que estamos buscando acá. Muchísimas gracias a todos, en especial también al profesor Fernández, quien estuvo presente el día de hoy. Quisiéramos contactarlo para ver si hacemos una charla con él también. Y bueno, esperemos que todos estén bien y recuérdense que mañana continuamos con este ciclo. Muchísimas gracias y buenas noches.